Nunca imaginé que una sola frase pudiera partirme el alma frente a toda una mesa. Me llamo Lucía Ferrer y vivo en una casona antigua en San Isidro, Buenos Aires. Una de esas residencias que parecen perfectas desde fuera, con sus columnas blancas y su jardín impecable, pero donde cada sombra oculta expectativas imposibles. Aquella noche había preparado la gran cena familiar, esa que, durante una semana entera, imaginé como mi oportunidad de demostrar que pertenecía. Que podía encajar entre los Bianchi, una familia que respira elegancia, tradición y un orgullo que pesa más que los muros de la casa. Pasé horas asegurándome de que la mesa estuviera impecable, mantel de lino recién planchado, vajilla fina heredada de la abuela de Matías. Copas de cristal tallado y un centro de mesa con flores blancas que Marta, nuestra asistenta, me ayudó a acomodar entre susurros de aprobación. Aún así, mientras caminaba por el comedor revisándolo todo, sentía esa presión invisible que siempre aparece cuando sé que seré observada, evaluada, medida. Matías, mi marido. Entró primero con su sonrisa elegante y esa forma de caminar segura que heredó de su padre. Detrás de él apareció doña Patricia. Impecable en un vestido azul noche, don Ricardo, con su postura majestuosa, Sofía, siempre correcta, Bacuicum la Florencia Bianchi, mchng toi. Gichabao gichehiubixem toi nh canoilai. La cena comenzó con comentarios educados, risas suaves y un intercambio de elogios sobre la decoración. Yo intentaba mantenerme serena, pasar los platos, sonreír. Luis, mi bebé de apenas unos meses, dormía en su Moisés en la sala contigua. Y cada tanto yo miraba hacia allí para recordarme que él era mi ancla, mi motivo para resistir. Y entonces ocurrió. Florencia. Con esa voz suya que siempre suena más dulce de lo que sus palabras merecen. Me miró fijamente y dijo, qué lástima que tu bebé no se parece en nada a Matías. Todo se congeló. Un segundo después. Escuché algo que dolió más que las palabras de ella, la risa de Matías. Una risa breve, incómoda, pero suficiente para romper algo dentro de mí. Y entonces, como si alguien hubiera dado la señal, toda la mesa estalló en carcajadas leves, fingidas, pero afiladas como cuchillas. Yo sentí como la sangre me abandonaba el rostro. No podía respirar. No podía llorar. No podía permitirles verme caer. Así que junté toda la dignidad que aún me quedaba. Dejé los cubiertos sobre el plato con cuidado y me levanté lentamente. Un momento, por favor, murmuré. Subí las escaleras despacio. Como si cada peldaño marcara la distancia entre la mujer que era antes y la que estaba a punto de convertirme. Entré en mi habitación. Abrí el cajón superior del tocador y saqué un sobre blanco, perfectamente sellado. Lo sostuve unos segundos, respiré hondo y supe que ya no había marcha atrás. Cuando regresé al comedor, todas las miradas se volvieron hacia mí. Caminé hasta mi asiento, pero no me senté. Coloqué el sobre frente a Matías. Con una calma que ni yo sabía que tenía. Y dije, sin temblar, si hoy todos quieren hablar de secretos. Entonces, abre esto. Mientras Matías sostenía el sobre con las manos temblorosas, mi mente retrocedió inevitablemente. 3 años. 3 años enteros intentando convertirme en lo que los Bianchi esperaban de mí. 3 años convencida de que, si trabajaba lo suficiente, si era amable, discreta, elegante, paciente, algún día me aceptarían de verdad. Qué ingenua fui. Me casé con Matías creyendo que entrar a su mundo sería como abrir una puerta hacia una vida más estable. Más estructurada, más segura. Él siempre había sido el hijo ejemplar, el orgullo de doña Patricia, el futuro heredero del estudio jurídico de don Ricardo. Y yo, con mis maneras sencillas y mi educación de clase media alta, sentía que debía esforzarme el doble para no desentonar en esa familia que respiraba prestigio desde cada rincón. Los primeros meses fueron una serie de pequeñas pruebas silenciosas. Comentarios disfrazados de elogios. Como cuando doña Patricia decía, qué bien que aprendiste a combinar los tonos de la mesa. Florencia lo hace naturalmente, claro. Pero tú tienes buena disposición. Era su forma de decirme que siempre estaba un paso detrás de su hija. Yo sonreía, asentía,
y seguía adelante. Me repetía que era parte del proceso, que con el tiempo me querría de verdad. Pero lo de Florencia era distinto. Ella jamás ocultó su desdén. Desde el primer día me llamó la esposa de Matías, en vez de Lucía, como si mi nombre le molestara en la lengua. Cada reunión, cada comida, cada evento familiar era una oportunidad para marcar territorio. Miradas evaluadoras, sonrisas tensas, preguntas cargadas de veneno dulce. Y Matías, él siempre lo pasaba por alto. Decía que yo exageraba, que así era Florencia, que no lo tomara personal. Cuando quedé embarazada de Luis, pensé que todo cambiaría. Que convertirse en abuela suavizaría a doña Patricia, que Florencia se alegraría por su sobrino, que Matías y yo entraríamos en una etapa de plenitud. Pero fue allí cuando las grietas empezaron a hacerse visibles. Matías se volvió distante. Al principio pensé que estaba nervioso por la llegada del bebé. Pero luego vinieron esos comentarios, livianos en tono pero pesados como piedra en el fondo del estómago. Vamos a ver si crece y se empieza a parecer a mí. Tiene los ojos muy claros, ¿seguro que en tu familia hay ojos así? Cuando tenga más rasgos. Vamos a estar más tranquilos. Siempre lo decía como quien cuenta un chiste, con una sonrisita incómoda, esperando que yo riera también. Y yo, queriendo desesperadamente creer en nuestro matrimonio, en nuestra historia, en ese amor que alguna vez juré que era firme, me mentía a mí misma. Me decía que era estrés. Que la paternidad lo tenía abrumado, que el miedo a arruinar algo perfecto lo hacía decir estupideces. Pero la verdad es que cada frase suya dejaba una marca. Cada broma era una grieta. Y entre esas grietas empezó a filtrarse la duda, no sobre mi hijo, porque jamás dudé de Luis ni por un segundo, sino sobre Matías. Sobre quién era realmente el hombre con el que me había casado. Aquella noche, cuando Florencia lanzó su dardo envenenado y Matías, en vez de frenarla, rió. Entendí que esas grietas habían dejado de ser pequeñas. Y que la confianza que yo tanto había protegido ya no existía. El día que todo se rompió no fue una explosión. No hubo gritos ni discusiones descontroladas. Fue un asado familiar un domingo cualquiera en la casa de don Ricardo y doña Patricia, allí en San Isidro. Con olor a carne asándose lentamente y el murmullo clásico de las conversaciones entre copas de vino. Todo parecía normal, casi agradable. Pero a veces la traición llega envuelta en la mayor cotidianidad. Luis jugaba en el césped con el hijo de mi cuñado, un nene adorable llamado Tommy. Que lo hacía reír con un camioncito amarillo. Todos los adultos estábamos sentados bajo la galería, disfrutando de la sombra. Doña Patricia comentaba sobre la última remodelación de la casa, y Florencia estaba con el teléfono en la mano. Aunque siempre atenta para no perderse ninguna oportunidad de opinar. Fue entonces cuando la esposa de mi cuñado, Sofía, sonrió mirando a los chicos y dijo con naturalidad: «Mira qué lindo, Luis tiene la misma sonrisa que Matías cuando era chiquito». Yo iba a agradecer el comentario cuando sentí el silencio. Un silencio pequeñito, de un segundo apenas, pero suficiente para helarme. Después, la voz de Matías, fría como nunca. Quebró la armonía. «¿Vos decís?», respondió él, sin siquiera levantar la vista del vaso. Yo no veo el parecido. Ese instante me partió. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Un tono neutro, casi indiferente, pero cargado de una sospecha que yo ya había sentido antes sin querer aceptarla. Vi a Florencia mirar de reojo. Con esa chispa maliciosa que siempre tuvo. Vi a doña Patricia tensarse, como si algo flotara en el aire que no debía ser nombrado. Y vi mi propio mundo tambalearse despacio, como un cristal que empieza a abrir grietas invisibles. Tragué saliva, sonreí por inercia y murmuré que iba al baño. Entré en la casa y cerré la puerta del baño con suavidad. El ruido de la fiesta quedó atrás, ahogado por la cerámica fría. Me miré al espejo y mis ojos ya estaban llenándose de lágrimas. Aguanté 10 segundos, quizás menos, antes de quebrarme. Me apoyé en el lavatorio, respirando entrecortado. Sintiendo una mezcla insoportable de vergüenza, miedo y una punzada de humillación que me subió por la garganta.
Porque por primera vez, sin excusas, sin autoengaños, supe lo que estaba pasando. Matías no estaba estresado. No estaba inseguro por ser padre primerizo. No estaba cansado. Matías dudaba de mí. De mí. De su esposa. De la mujer con la que compartía cama, vida y un hijo. Y esa duda no era reciente. Era vieja. Era profunda. Era una sombra que él había dejado crecer, alimentándola en silencio mientras yo me esforzaba por sostener todo a nuestro alrededor. Me pasé las manos por la cara, intentando secar las lágrimas, pero seguían cayendo. ¿Cómo se supone que una mujer enfrenta ese tipo de traición silenciosa? ¿Cómo se sigue como si nada cuando la persona que más debería confiar en ti ya no lo hace? En ese baño, entre azulejos blancos y un espejo empañado por mi propia respiración temblorosa, algo terminó de quebrarse dentro de mí. El dolor se transformó en claridad. Tenía que hacer algo. No podía seguir permitiendo que la duda ajena definiera la vida de mi hijo ni la mía. Ese fue el día que todo se rompió. Y también el día en que, sin saberlo aún, empecé a reconstruirme. Aquella noche, después del asado, la casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el ruido suave del monitor de Luis desde la mesita junto a nuestra cama. Yo intentaba ordenar la ropa de la cuna plegable. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y evitar pensar. Pero Matías entró al dormitorio con el ceño fruncido. Como si él fuera la víctima de algo que no alcanzaba a comprender. ¿Querés que saquemos una foto para el álbum de Luis? Pregunté con un hilo de voz. Había comprado una cámara instantánea hacía semanas, imaginando la primera foto familiar para su libro de recuerdos. Matías ni siquiera levantó la vista del teléfono. No. Mejor cuando esté más grande, murmuró. Ahora todavía no, tiene rasgos definidos. Ese, todavía no, me atravesó como un cuchillo lento. Todavía no. Como si necesitara pruebas adicionales. Como si Luis fuera un boceto incompleto, un borrador que recién más adelante revelaría la verdad. Me quedé inmóvil. Con la cámara entre las manos. Matías siguió como si nada, abrió el armario, se cambió la camisa, se metió en el baño. Ni una mirada. Ni una pregunta por mí. Ni una explicación. Cuando la puerta del baño se cerró, supe que ya no podía seguir viviendo así. La duda de él se había convertido en mi cárcel. No importaba cuántas veces yo reafirmara la verdad, él ya no escuchaba. ¿Y si él no confiaba en mí? ¿Cómo íbamos a criar juntos a nuestro hijo? Me senté en la cama, temblando. Y en ese momento, la idea apareció con una claridad brutal: tenía que cortar de raíz ese veneno. No porque yo dudara. Jamás dudé de Luis. Sino porque necesitaba poner fin a la sospecha ajena, a esa sombra que Matías había dejado crecer hasta volverse insoportable. Abrí la laptop. Mis dedos temblaban mientras buscaba laboratorios privados en Buenos Aires. No quería nada improvisado, nada de kits por correo. Nada que pudiera ser cuestionado o considerado poco serio. Quería precisión. Quería documentación oficial. Quería algo irrefutable. Y ahí lo encontré, Instituto Genético Palermo. Uno de los más discretos y prestigiosos en estudios de filiación. Atención confidencial. Resultados certificados. Ubicado en una calle tranquila, lejos del ruido. Al día siguiente. Respiré hondo y llamé. La doctora que me atendió, la doctora Montero, tenía una voz cálida pero firme. Cuando me recibió en su consultorio, me miró con un tipo de comprensión que solo tienen los profesionales que ya han escuchado demasiadas historias familiares rotas. Antes de avanzar, dijo con suavidad. Necesito preguntarte algo, ¿estás preparada para las consecuencias emocionales del resultado? Sea cual sea. Asentí sin pestañear. Porque lo que me estaba destruyendo no era la verdad. Era la duda. Salí de ese consultorio con el formulario en la mano y una decisión tomada. No para tranquilizarme a mí,
sino para terminar con el dolor que otros habían sembrado en mi vida. La mañana que fui al Instituto Genético Palermo para entregar las muestras. Sentí que estaba firmando una declaración silenciosa sobre mi propia vida. No había vuelta atrás. La doctora Montero me explicó el procedimiento con la misma calma metódica que un médico utiliza para describir una cirugía delicada. Primero tomé la muestra de Luis. Elegí unos cabellos de su cepillito azul, el que uso cada mañana después del baño. Ver esos hilos tan finos, dorados bajo la luz de la ventana, me hizo sentir como si estuviera robándole algo. Como si estuviera haciendo algo clandestino, aunque era yo, su madre, protegiéndolo. La muestra de Matías fue aún peor. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando él todavía dormía profundamente. Entré al baño en puntas de pie. Abrí el armario. Tomé su cepillo de dientes y raspé con cuidado las cerdas en una bolsita estéril. Tenía la sensación terrible de estar investigando un crimen. Un crimen que él creía que yo había cometido. Salir de la clínica con el sobresellado fue como cargar una bomba. Y entonces comenzaron los 14 días más largos de mi vida. Las primeras noches casi no dormí. Me daba vuelta una y otra vez en la cama, mirando el techo. Escuchando la respiración tranquila de Luis desde el monitor y sintiendo la distancia con Matías, que cada vez se acostaba más tarde y se levantaba más temprano. El silencio entre nosotros era cada día más grande. Él estaba tenso. Evitaba mis ojos. Hablaba de trabajo, de reuniones, de cualquier cosa excepto de nosotros. Yo también callaba. Pero no porque no tuviera palabras, callaba porque sabía que, hasta tener ese resultado, ninguna conversación iba a sanar nada. Cada mañana abría el buzón con el corazón a punto de salírseme del pecho. Nada. Folletos. Facturas. Publicidad. Nada del instituto. Cada tarde, cuando escuchaba el motor del cartero al doblar la esquina, me asomaba por la ventana. Esperanza. Ansiedad. Y después, la caída, otra vez nada. Cada noche me acostaba imaginando que quizá al día siguiente llegaría el sobre. Y cada noche caía rendida por el agotamiento emocional. Hasta que, un jueves a la tarde, al volver del supermercado, lo vi. Un sobre blanco, delgado, con el sello del Instituto Genético Palermo. Las llaves casi se me cayeron de la mano. Entré a la cocina. Cerré la puerta con seguro, dejé las bolsas en el suelo. Mis dedos temblaban tanto que me costó abrirlo. Pasé las hojas llenas de términos científicos hasta encontrar el apartado final. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Padre biológico, Matías Bianchi. Me dejé caer en el piso de baldosas frías. Primero exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Después, el alivio se transformó en un nudo en la garganta. Y ese nudo, lentamente, se convirtió en rabia. No por el resultado, sino por el camino que tuve que recorrer para obtenerlo. Por cada duda que Matías sembró. Por cada mirada suya que hizo que la vida conmigo pareciera un juicio permanente. Cuando pude levantarme, tomé el teléfono y llamé a la clínica. Quiero copias certificadas adicionales, dije con una voz sorprendentemente firme. Pedí 3. Una la guardé en una carpeta azul de documentos importantes. Otra la guardé en la caja fuerte del banco. Y la tercera, la doblé con cuidado. La puse dentro de un sobre blanco sin marcar y la escondí en mi joyero, debajo de mis perlas. La verdad ya estaba en mis manos. Solo faltaba el momento de usarla. Volver a la mesa después de subir a buscar el sobre fue como entrar a un teatro donde todos los actores habían quedado congelados en mitad de la obra. No se escuchaba nada, ni siquiera el tintineo de las copas que antes marcaba el ritmo de la cena. El aroma del asado, que hacía unos minutos se sentía cálido y familiar, ahora tenía un dejo amargo, casi insoportable. Caminé con pasos lentos, controlados. Sintiendo cada mirada clavarse como agujas en mi espalda. Matías estaba exactamente como lo había dejado,
rígido, inquieto. Doblando y desdoblando la servilleta entre los dedos como si fuera un salvavidas. Doña Patricia tenía la boca entreabierta. Como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Don Ricardo miraba fijamente su plato, evitando involucrarse demasiado pronto. ¿Y Florencia? Florencia me observaba con un brillo extraño en los ojos, mezcla de curiosidad y temor. Coloqué el sobre frente a Matías con suavidad, como si fuera un objeto frágil. Si hoy todos quieren hablar de secretos, entonces abre esto, dije. Mi voz salió tan clara, tan controlada, que incluso yo me sorprendí. Matías levantó la vista. Y por un instante vi algo que no veía hacía mucho, miedo. No miedo a mí, sino miedo a la verdad. Sus dedos temblaron al tomar el sobre. Lo giró una vez, como si esperara que la parte de atrás diera alguna pista. Nada. Solo un sobre blanco, simple, silencioso, pero cargado con 3 meses de sufrimiento. Él deslizó un dedo bajo la solapa. El sonido del papel rompiéndose fue tan fuerte en el silencio general que casi pareció un disparo. Sacó la hoja. La desplegó. La miró. Y entonces lo vi, el instante exacto en que su mundo se derrumbó. La sangre desapareció de su cara. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos se movieron rápido. De un lado al otro de la página. La mano que sostenía el documento empezó a temblar. Doña Patricia fue la primera en reaccionar. Matías, ¿qué es eso?, preguntó. Con la voz quebrada por la tensión. Él no contestó. Simplemente no podía. Parecía haber olvidado cómo se habla, cómo se respira. Doña Patricia se levantó ligeramente, apoyando las manos en la mesa. Matías, por favor, decí algo. ¿Qué es eso que estás leyendo? Florencia se inclinó hacia adelante, tratando de ver el encabezado del papel. Pero Matías, instintivamente, lo apretó contra su pecho, como si protegerlo pudiera retrasar lo inevitable. ¿Un análisis?, murmuró Florencia. ¿Análisis de qué? Sabía que faltaban segundos para que lo viera. Y entonces ocurrió. El documento se deslizó un poco entre los dedos de Matías, dejando a la vista el encabezado. Análisis de paternidad, Instituto Genético Palermo. ¿Qué?, susurró Florencia, petrificada. ¿Vos encargaste una prueba de ADN? Mi corazón dio un vuelco. Pero no por dolor esta vez. Por confirmación. Porque Florencia, tan soberbia, tan segura de su propio veneno. No tenía idea de que Matías venía dudando desde hacía mucho más tiempo del que ella imaginaba. ¿Desde cuándo?, preguntó ella, con la voz aguda, casi histérica. Matías abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Doña Patricia llevó una mano al pecho. Matías, ¿vos dudaste de tu propio hijo? ¿De Luis? Yo no dije nada. No necesitaba decir nada. Me levanté con calma, caminé hacia la cabecita dormida de Luis en su cochecito y lo tomé en brazos. Él se acurrucó contra mí, tibio, inocente. Oliendo a champú de bebé y tranquilidad. Me giré hacia la mesa. Mi silencio lo llenó todo. Ese silencio fue mi sentencia. Mi defensa. Mi verdad. Y su condena. Los ojos de todos estaban puestos en mí, pero la vergüenza estaba puesta en él. Esa noche. Cuando todos se fueron y la casa volvió a sumergirse en un silencio pesado, llevé a Luis a su habitación y lo acosté con suavidad. Me quedé unos segundos mirándolo dormir, con la respiración acompasada y las manitos cerradas como si sostuviera un rayito de luz. Su paz era un contraste cruel con el caos que había estallado abajo. Cuando salí del cuarto, Matías estaba parado en el pasillo. Pálido. Derrotado. Con el documento aún en la mano, arrugado en una esquina. Lucía, murmuró, como si mi nombre le doliera en la boca. No le respondí. Caminé directo a nuestra habitación. Abrí el placard, saqué la valija azul,
la misma que usaba para escapadas de fin de semana, y la puse sobre la cama. Cuando abrí el cierre, el sonido pareció un trueno en medio de la calma tensa. Matías reaccionó al instante. ¿Qué haces?, preguntó, acercándose como si temiera que la valija fuera a desaparecer si no la tocaba. Lo que tendría que haber hecho hace meses, respondí mientras doblaba con cuidado un suéter. No. Lucía, por favor, no te vayas. Hablemos. Lo podemos arreglar. Me detuve. Lo miré de frente, sin lágrimas, sin temblores. Por primera vez él vio exactamente lo que había construido con su duda, una mujer cansada, herida, pero finalmente clara. ¿Vos querés saber qué es lo que más me dolió hoy?, pregunté en voz baja. No fue lo que dijo Florencia. No fue la burla de tu familia. Fue que vos, mi marido, te reíste. Te sumaste. Me dejaste sola frente a un ataque sobre algo tan sagrado como nuestro hijo. Él cerró los ojos como si mis palabras fueran golpes directos. Yo, no pensé, balbuceó. Exacto, lo interrumpí. No pensás. No mirás. No escuchás. Dudaste de mí en silencio meses enteros, me hiciste dudar incluso de mis propios recuerdos, de mi propio embarazo, y después tuviste el coraje de burlarte delante de todos. Él se apoyó en el marco de la puerta, respirando rápido. Lucía, por favor. No te vayas. No quiero que te vayas. Me equivoqué. Lo sé. Hice todo mal. Metí 2 mudas de ropa en la valija sin mirarlo. Me voy 3 días. A lo de Clara, dije calmada. Necesito distancia para pensar. Pero si querés que vuelva. Si realmente querés reconstruir algo, vas a cumplir 3 condiciones. Sin excusas. Sin negociaciones. Matías se irguió un poco, desesperado. Sí. Lo que sea. Lo que necesites. Levanté un dedo. Primero, terapia matrimonial. De verdad. Constante. Sin abandonar a la mitad. Levanté el segundo. Segundo, transparencia financiera total. Acceso a cada cuenta. Cada inversión, cada documento. Y finalmente levanté el tercero. Tercero, disculpa pública. Frente a quienes escucharon esa burla y hoy creen que yo tenía algo que ocultar. Matías asintió antes de que siquiera terminara la última palabra. Sí. Sí. Lo hago. Todo. No importa lo que sea. Lo miré con una calma que no sentía en el pecho. Ojalá también lo entiendas, susurré mientras cerraba la valija. Porque no lo pedí para castigarte. Lo pedí para no perderme a mí misma otra vez. Salí de la habitación con el corazón apretado, pero por primera vez, sin miedo. Volví a casa 3 días después. Pero no era la misma mujer que había salido con una valija azul en la mano y el corazón hecho pedazos. Algo en mí se había reacomodado. No estaba curada. Ni mucho menos, pero ya no caminaba con la cabeza gacha pidiendo explicaciones por cosas que nunca fueron mi culpa. Entré al living con Luis dormido en su huevito. La casa estaba impecable, demasiado impecable, como si Matías hubiese intentado borrar con limpieza lo que había ocurrido. Él apareció desde la cocina, nervioso. Casi tenso de tanto querer demostrar que todo iba a estar bien. Yo solo asentí. No vine a pelear. Tampoco vine a reconciliar. Vine a entender exactamente en qué vida estaba parada. Voy a empezar a organizar nuestros documentos, le dije con neutralidad. Él asintió rápido, demasiado rápido. Como un alumno disciplinado que teme reprobar. Los siguientes días fueron un despertar silencioso. Abrí la computadora, ingresé a cada cuenta bancaria, revisé inversiones, seguros. Fondos, movimientos que jamás había visto porque, durante años, Matías se había encargado de todo lo administrativo. Ese todo, ahora me sonaba a un muro para mantenerme afuera.
Encontré decisiones tomadas sin consultar, una inversión inmobiliaria modesta pero escondida. Un fondo de retiro del cual yo no sabía ni la existencia. Pequeños montos transferidos entre cuentas a las que nunca me dio acceso. Eran cosas que no necesariamente implicaban traición económica. Pero sí revelaban un patrón: Matías vivía como si fuera soltero. Como si yo fuera una invitada temporal en su vida, no su esposa. Fui archivando cada documento en carpetas nuevas, con fechas precisas y anotaciones. Ya no se trataba de salvar el matrimonio, se trataba de protegerme. Hasta que encontré algo que congeló el aire de la habitación. Estaba revisando la caja de archivos que Matías guardaba en el escritorio del home office. Una carpeta amarilla. Sin etiqueta, estaba escondida entre papeles del seguro del auto. La abrí casi por instinto. Adentro había 3 hojas arrugadas. 3 presupuestos. 3 solicitudes preliminares para pruebas de paternidad. Fechadas cuando Luis tenía apenas 2 meses. Me quedé quieta. Muy quieta. Como si mi cuerpo necesitara un segundo para decidir si debía derrumbarse o incendiarse. Matías había querido hacer la prueba desde el principio. Mucho antes de los chistes. De las miradas raras, de las tensiones familiares. Mucho antes de que yo siquiera sospechara que algo andaba mal. El dolor que sentí en el pecho fue distinto a todo lo vivido antes. No era el dolor de la humillación pública, ni la vergüenza, ni la rabia. Era otro tipo de herida, una que atraviesa directo la confianza más básica. Mientras yo me desvelaba por Luis, mientras me recuperaba del parto. Mientras aprendía a ser madre por primera vez. Matías estaba considerando la posibilidad de que yo fuera una mentirosa. Me senté lentamente en la silla del escritorio. Con los papeles en la mano. Respiré hondo, largo, como quien intenta no ahogarse. No, lloré. Ya no tenía lágrimas. Lo que sí tenía era claridad. Yo no estaba reconstruyendo un matrimonio. Estaba construyendo un salvavidas para mí y para mi hijo. Porque si un hombre duda de vos desde el principio, nunca dejas de estar en peligro. En ese instante, dejé de pensar en salvar lo nuestro. Y empecé a pensar en salvarme a mí misma. El día del primer cumpleaños de Luis amaneció luminoso, casi exageradamente perfecto, como si el cielo quisiera burlarse de lo que yo sentía por dentro. El jardín de nuestra casa en San Isidro estaba decorado con guirnaldas celestes y blancas, una mesita para las fotos. Globos atados a los arbustos y una mesa larga donde había colocado empanaditas, sándwiches de miga y una torta enorme con un número 1 arriba. Todo parecía festivo. Menos yo. Y menos Matías. Lo veía caminar de un lado a otro del jardín, inquieto, acomodándose la camisa cada 2 minutos como si de pronto todo le quedara incómodo. Sabíamos que ese día no era solo el cumpleaños de nuestro hijo. También era el momento que él había prometido, la disculpa pública. El primer paso para reparar lo que había roto. Los invitados comenzaron a llegar, amigos, familiares, algunos vecinos. Todos sonreían ante Luis, que chapoteaba feliz en su pequeño corralito sin tener idea de lo que ese día representaba para sus padres. Lo miré y sentí un nudo en la garganta. Él merecía una celebración limpia, sin sombras. Pero las sombras estaban ahí. No se iban a evaporar solo porque yo lo deseara. Cuando ya todos tenían una copa de jugo o vino en la mano, Matías me buscó con la mirada. Yo asentí, aunque sentí una punzada en el estómago. Él se subió al pequeño escalón de madera junto a la mesa principal y pidió silencio. El jardín se fue apagando hasta quedar en un murmullo tenue. Matías tragó saliva. Bueno, empezó con voz débil. Gracias a todos por venir. Hoy celebramos el primer año de Luis, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Algunas personas sonrieron. Yo no. Y también, respiró profundo, quiero decir algo que tendría que haber dicho hace mucho. Quiero pedirle disculpas a Lucía. Un silencio incómodo cayó de golpe. Incluso los pájaros parecieron callarse. Durante meses, continuó, dejé que la duda me envenenara.
Dudé de la mujer que más confío. La que estuvo conmigo siempre. Dudé sin razón, sin pruebas, solo por inseguridad mía. Sentí varias miradas sobre mí, tibias, curiosas, alguna compasiva. Lucía tuvo que hacer algo que ninguna mujer debería verse obligada a hacer, hacerse una prueba de ADN para demostrar lo que yo debería haber sabido desde el primer día. Su voz se quebró un instante. Y sí, el resultado confirmó lo obvio, Luis es mi hijo. Siempre lo fue. Algunos invitados aplaudieron, pero fueron aplausos débiles, dubitativos. Como si no supieran si era adecuado celebrar algo que jamás debería haber ocurrido. Yo observé la escena desde la distancia mínima entre él y yo, un par de metros. Y aún así sentía que había un océano entre nosotros. Matías bajó del escalón y caminó hacia mí con expresión vulnerable, casi esperando que yo dijera algo que lo liberara. Pero no lo hice. Porque mientras todos miraban su acto de valentía tardía, yo sentía otra cosa, tristeza. Una tristeza profunda porque el primer cumpleaños de mi hijo había dejado de ser un día de alegría para convertirse en un recordatorio público de nuestras fracturas. Un primer paso, sí. Pero no una sanación. Y yo ya sabía que algunos pasos, no siempre llevan hacia el mismo destino. Los días posteriores al cumpleaños de Luis se sintieron extrañamente livianos, como si el aire dentro de la casa hubiera cambiado de densidad. Había silencio, sí. Pero no el silencio tenso que solía aplastarme. Era un silencio distinto. Un silencio que dejaba espacio para respirar. La primera señal de ese cambio llegó con algo que no esperaba. Florencia no apareció más en ninguna de las reuniones familiares. Ni en los almuerzos de domingo. Ni en los asados improvisados, ni siquiera en las videollamadas grupales donde siempre tenía un comentario punzante listo para usar. Simplemente, desapareció. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo agradecieron. Yo también. Sin Florencia, la casa de los Bianchi parecía menos afilada, menos competitiva. Doña Patricia ya no caminaba con el mentón tan elevado ni buscaba cada detalle para corregirme. Incluso don Ricardo, siempre tan serio. Comenzó a preguntarme cosas sobre mi trabajo, mi rutina con Luis, mis proyectos personales. Por primera vez en años, sentí que estaban viéndome, como un ser humano. No como un adorno al costado de su apellido. Pero el cambio más grande no vino de ellos. Vino de mí. Un domingo, mientras estábamos todos en la mesa. Doña Patricia hizo un comentario sobre cómo yo debía organizar mejor ciertos horarios de Luis. Antes, esa frase me habría hecho tragar saliva y sonreír aunque doliera. Esta vez. En cambio, respiré hondo y dije con voz tranquila, agradezco la sugerencia, pero yo decido cómo criar a mi hijo. Y estoy haciendo un buen trabajo. Fue como soltar una piedra en un lago. El silencio se expandió en ondas suaves. Nadie dijo nada. Pero vi en los ojos de todos lo que nunca había visto, respeto. Un respeto nuevo, fresco, casi sorprendido. Ahí entendí algo esencial, no era el ADN lo que les había hecho cambiar. Era mi forma de pararme frente a ellos. Por años. Viví como si mi valor existiera solo cuando los demás lo aprobaban. Me esforcé para ser la nuera ideal, la esposa paciente, la madre perfecta. Aun cuando todo eso me estaba desgastando por dentro. Nunca levantaba la voz, nunca ponía límites, nunca decía no. Me había convertido en mi propia sombra para encajar en un molde que jamás fue creado para mí. Pero el día en que imprimí el resultado de esa prueba y lo puse dentro de un sobre, algo en mí despertó. No fue venganza. Tampoco orgullo. Fue claridad. El sobre no solo demostró mi verdad. Demostró quién era yo cuando dejaba de justificarme ante el mundo. Ahora camino diferente. Hablo diferente. Me miro diferente. No para agradar. No para evitar conflictos. Sino porque finalmente entendí que mi voz siempre estuvo ahí, fuerte, firme, yo simplemente no me permitía usarla. Hoy. Cuando me veo en el espejo mientras Luis juega a mis pies, sé que ya no soy la mujer que llegó temblando a la casa de los Bianchi años atrás. Esa mujer quedó atrás,
junto con sus errores, sus silencios y sus miedos. El sobre de ADN no fue un final. Fue un nacimiento. Y desde entonces, Lucía Ferrer volvió a existir. Entera. Clara. Mía.